Y tiene que ver con esta época porque en esta época del Renacimiento ya había, digamos, como poderes paralelos. Por un lado los reyes, por otro lado los grandes burgueses, los grandes señores que dominaban ciudades enteras y regiones, porque esas ciudades eran como ciudades-estado. Por ejemplo, vamos a poner en Roma los Borgia, que era la familia del Papa; en Milán los Sforza, que era para quienes trabajaban Leonardo da Vinci. Eran familias o cabezas de familias que manejaban todo, ya sean nobles, burgueses o advenedizos, jefes de gremios. Entonces había una concentración de poder y obviamente que, como ya venía siendo costumbre desde mucho tiempo atrás en Europa y todo lo que es Occidente, todo se dirimía a los sablazos. Más allá de que había leyes y qué sé yo. ¿Se acuerdan de aquel video que vimos, o que deberíamos haber visto el año pasado, del presidente de la Radio y Televisión Española, que hablaba de la conquista? ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? Me parece que no lo vimos. ¿No lo vimos? No. Cuando hicimos el trabajo práctico de cultura, ¿qué material usamos? Sí, el discurso. Ajá. No el discurso de Vargas Llosa, Pero lo comparamos con... Sí. Había un viejo que era el presidente de la Radio y Televisión Española, que en la Casa de América hizo un discurso, qué sé yo cuánto, y decía, por ejemplo, que lamentar la derrota de los mayas era como lamentar la caída de Hitler, digamos. Sí, Lo vi, sí. Y él en una parte decía, ¿cómo vamos a pensar que se cometieron asesinatos y crímenes cuando las cortes en Europa estaban sujetas a derecho? O sea, él decía que había un derecho y una ley que impediría cualquier abuso. Sin embargo, como van a ver en el audio de Dolina, y ya hemos visto y vemos, la ley era lo que al rey o al noble o al que manejaba la cosa se le ocurría. Y la manejaba a su antojo, o sea, no había una ley que proteja a los ciudadanos o a la gente o algo. La ley era simplemente forma de administrar el reino, pero a capricho del rey, digamos. Entonces, ese concepto de derecho, que también lo podemos trasladar a nuestras épocas, porque la ley, como ustedes conocerán, no es tan justiciera, por decirlo. Vieron que la Constitución dice que todos somos iguales, y atrás hay un refrán que dice todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y eso lo podemos ver todos los días. Hay gente a la que la ley no le afecta en absoluto y otra gente que por afanarse una moneda de $1 se lleva un año de cárcel. Así, claramente. Entonces ese tema del derecho también es medio discutible. Y acá ya se está generando esa idea de que, no, hay una ley. Sí, hay una ley, pero eso no implica por propiedad transitiva que gracias a que hay una ley estamos todos en iguales condiciones y estamos todos beneficiados. Bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahora es el tránsito de lo que llamamos el medioevo. ¿Se acuerdan que vimos el prerrománico a partir de la caída de Roma, después el románico a partir de que Europa se estabiliza a través del cristianismo y que se van formando reinos más o menos estabilizados, y después vimos el gótico, que es la parte donde la burguesía, que había empezado allá en el románico muy tímidamente, comprando y vendiendo cositas, se convierte en potencia como clase social, y que de hecho empieza a generar un poder paralelo al de la nobleza y eventualmente a enfrentarse a ella. Pero a la vez que eso sucedieron un montón de cambios en la manera de percibir la realidad, en la manera de autopercibirse la gente. Empezaron a cuestionar justamente estas cuestiones de leyes reales,
a cuestionar el modo de producción, que era de subsistencia, ¿se acuerdan? El prerrománico y románico, para promover un modo mucho más mercantilista de intercambio, y donde el dinero ya empieza a ser un valor en sí mismo, y la acumulación de dinero otro valor. En la época anterior la acumulación de dinero no tenía mucho sentido, ni servía para nada, porque todo se hacía por rapiña, digamos. Ahora se empieza a combinar la rapiña con el comercio, que también es otra forma de rapiña, porque el comercio obviamente alguien lo maneja y siempre a su beneficio, no para que la sociedad se desarrolle, digamos. El que vende las carbonillas poco le importa que todavía no le hayan dado la beca Progresar a ella, lo que le importa es ganar guita, o sea, no hace comercio para que ella pueda desarrollar su carrera y su... siempre pensemos eso, cuando se habla de todos los empresarios y qué sé yo, como que la sociedad y colaboran de una manera bastante cuestionable con el bienestar de la sociedad. Más bien colaboran con su bolsillo, y a veces eso puede resultar en algún bienestar, pero no es el objetivo. Y cuando las papas queman, enseguida lo vemos. Empiezan las especulaciones: no te vendo esto, no te vendo lo otro, porque me lo guardo. Y claro, la sociedad que se joda. Capitalismo. Exactamente, capitalismo. O eso de dar trabajo y qué sé yo, también lo podemos cuestionar. Siempre pensemos y tengamos en claro una cosa, porque eso ayuda a dividir aguas. Cuando alguien arma una empresa, una industria, no lo arma por amor ni a la gente ni a la industria. Porque a veces se nos vende eso, como le gustaba tanto tal cosa, se empezó a hacer esto. No, el que fabrica tornillos no lo hace por amor a los tornillos, lo hace porque va a obtener ganancias de eso. Y cuando las ganancias no sean las que esa persona o ese grupo espera, simplemente manda al diablo y cambia de rama de producción. Y los que estaban ahí, que Dios los ayude. Bien. Pero bueno, todo eso va empezando por acá. Acá ya nos vamos acercando cada vez más al modo de producción capitalista. Todavía no estamos en capitalismo, estamos en un mercantilismo furioso, pero el capitalismo todavía no existe. Recién se va a dar a fines del siglo XVIII, XIX, pero es más o menos lo mismo. Y hablamos justamente de el humanismo y el comienzo del desastre. ¿Por qué hablamos del humanismo y el comienzo del desastre? Ustedes seguramente el humanismo ya lo habrán visto en 45.000 materias, teorías y... ¿o no? No. Otra que no. ¿No? O sea, el hombre como centro, digamos. Claro. Sí, El hombre como centro de todas las cosas, el empezar a valorar el hombre, qué sé yo, que se lo pinta tan florido y tan hermoso. En realidad fue así y no fue así, como todo, porque acuérdense que eso también es un discurso que tiende a justificar un montón de cosas. Y el comienzo del desastre tiene que ver con que esa sociedad basada en el hombre como centro y destino de todos los avances, el progreso y qué sé yo cuánto, va a durar, para usar una metáfora medio popular, lo que un pedo en una canasta. Nada. Y toda sociedad de esa cultura se va a ir empezando a derrumbar de una manera estrepitosa por sus propias contradicciones. Y eso lo vamos a ver clarito en el arte. Por eso hablamos de Renacimiento y manierismo prácticamente como una sola cosa. Es más, algunos teóricos ni siquiera consideran el manierismo como cosa aparte, sino como una parte del Renacimiento. Pero se dan prácticamente juntos y van a ver las diferencias que hay, expresando justamente las diferencias de eso. Oh, el mundo nos aparece feliz, ahora nosotros somos el centro, empieza la investigación científica, esto, lo otro, y enseguida, no, todo esto era un bolazo, se nos va todo al diablo. Y eso en el arte se va a ver recontra clarito.
sobre todo en el arte del Renacimiento italiano, que es muy diferente al arte del Renacimiento del norte de Europa, de la zona de Flandes, los flamencos. Bien. Creo que de esto algo hablamos, el tema de la noción de logro, la vez pasada, ¿puede ser? Sí, que se volvió importante en lograr cosas personales. Individualmente. En el Renacimiento eso va a cristalizar bien. ¿Se acuerdan que en el Renacimiento, por ejemplo, empieza a valorarse al autor? Es más, los artistas empiezan a firmar las obras. Inclusive hay un famoso artista, arquitecto, etcétera, 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 de esa época que se llamaba Giorgio Vasari, que escribió un libro que se llamaba Los más importantes y destacados artistas, no sé qué. Y eran biografías de artistas que muchos de los cuales estaban vivos, como Miguel Ángel, era contemporáneo de Miguel Ángel, de Leonardo, y hacer una biografía de los principales artistas italianos. Artistas italianos, biografía, un libro que aparte tuvo un éxito bárbaro. Imagínense que eso es algo totalmente descabellado 100 años antes, 50 años antes. El artista era una persona anónima, no era considerado, era considerado poco más que un esclavo, un trabajador de la construcción. Y de repente empieza a ser valorado como alguien que está tocado por la varita divina. Eso es importante, porque lo de la varita divina no es casualidad, porque todavía era un trabajador manual, por lo tanto alguien de la más baja y despreciable condición. Entonces, socialmente no le podemos dar a un tipo que consideramos y tratamos como alguien inferior la categoría de alguien superior, pero sí podemos hacer que es un ser inferior, medio estúpido, medio esto, medio lo otro, pero que Dios lo tocó y le dio, o sea, y a través de él Dios va a expresar su grandeza, su generosidad, su grandiosidad, etcétera, etcétera. O sea, no es un atributo de la persona, sino que fue tocado por Dios. Entonces, bueno, le damos valor al tipo, pero sin decir estos tipos también son capaces de... No, sigue siendo el mismo incapaz de antes, pero tuvo la suerte de que Dios lo eligió. Una de las cosas interesantes que va a pasar en el Renacimiento va a ser esto. El tema que ustedes se habrán hartado el año pasado de verlo con Joana, de la perspectiva. La perspectiva matemática como un sistema de representación. ¿Acá qué tipo de perspectiva tenemos? A ver. Fácil, simple, o sea. No sé si es media, es como más baja, o sea, más. No, ¿cómo digo? Alta, baja. El punto de vista del espectador es bajo. Yo siempre me olvido de poner una foto que tengo con una persona acá. ¿Por qué? Porque esto no está a la altura del piso. No. Está más o menos a 1,5 metros y de ahí para arriba. Entonces, cuando uno lo mira, ven que se ve bien el techo. Es como, desde cierta distancia, es como que continúa la arquitectura de la iglesia donde está. Es como una trampa de ojo, un trompe-l'œil que se llama. Pero acá tenemos una perspectiva a un punto de fuga, por ejemplo, podríamos decir. La perspectiva más básica, más simple. Pero para la época, lograr matemáticamente una representación que supuestamente es perfecta, fue un avance bárbaro en un aspecto. En otro aspecto, a mi criterio, un retroceso. ¿Por qué? ¿Qué implica representar una vista de una ciudad, de una casa, de lo que sea, usando este tipo de perspectiva matemática? Piénsenlo socialmente. Y como que nosotros, el espectador sigue estando por debajo, puede ser, como que mira hacia arriba. Y porque ves desde un solo punto de vista. Y no permitimos otro real.
Exactamente. Yo los obligo a mirar desde donde yo quiero que miren. Claro. Y lo que yo quiero que miren. Porque acá no se ve para atrás ni qué. Yo quiero que miren esto. Que se centren en esto. Es un punto de vista muy individual. Que justamente se empezó a utilizar este tipo, lo empezaron a utilizar los artistas, sobre todo cuando tenían que hacer trabajos arquitectónicos para vender proyectos. Entonces le hacían al Papa, por ejemplo, dice, ay, vamos a construir una iglesia, no sé qué, llamamos a concurso, que se presente todo. Entonces yo le hacía vistas de cómo se iba a ver, qué sé yo cuánto, de los lados que a mí me interesaban y qué sé yo cuánto, y el tipo es como que estaba viendo. Antes se usaban maquetas, acá se empezaron a usar dibujos, entonces yo lo vendía, porque en realidad para la arquitectura, para construir un edificio no me sirve de nada este tipo de arquitectura. Sí para hacer una representación supuestamente ajustada de la realidad, ajustada a nuestra forma de ver occidental y a nuestra ideología. Porque lo que nosotros vemos es lo que creemos o lo que nos han enseñado a ver. Fíjense, si en algún momento tenemos tiempo, capaz que estudiamos un poco de arte asiático, pero la perspectiva oriental funciona al revés. Capaz que alguna vez vimos un videíto. Sí, está todo, parece todo al revés. Claro, las cosas no van a terminar en un punto de fuga. Al contrario, el punto de fuga soy yo, digamos, y a partir de mí se abre todo. Se expande el universo como hacen los esponjas. En cambio nosotros lo vemos al revés. Todo va a un lugar desde mi punto de vista, desde mi manera de ver. Entonces, esto tiene mucho que ver con toda esa manera de representarse nueva o más o menos novedosa que había fomentado la burguesía, que estaba basada en el individuo. El individuo, el individuo, el individuo. Y acá también se ve. ¿Se acuerdan cuando vimos en arte egipcio esas representaciones de los estanques que estaban como con un rebatimiento? A ver si yo tengo... Capaz que se acuerdan, porque yo la señalo bastante, que se veía un estanque que tenía unas olitas y unos patitos y había unos arbolitos así. Como visto desde arriba. arriba. Claro, como dibujan los bullies, y vieron que hacen el rebatimiento, capaz que lo vieron en Lowenfeld, si ya estudiaron Lowenfeld. Acá yo veo todo, muestro todo. Y de la manera más fácil, o sea, el estanque lo miro de arriba, el patito de costado para que se entienda bien que es un patito, o sea, digamos que soy más democrático. No te digo, vos vas a ver solamente esto. Si usáramos la perspectiva nuestra, la matemática, digamos, ahí no veríamos todo, veríamos una parte taparía otra parte y uno decidiría qué se ve y qué no se ve, como las pinturas de paisaje. Este es más amplio. Entonces, por ahí tenemos una cuestión, el uso de la perspectiva y una manera novedosa de representar el espacio que aparentemente es muy real, muy verosímil, muy creíble. Y fíjense que acá ya de lo que fue el gótico prácticamente no queda nada. De la forma de representar en el gótico, la imagen gótica. ¿Qué podemos decir acá que quedó del gótico? O de la imagen oficial bizantina de aquellas épocas, o del estilo cristiano de representar. ¿Qué elementos encuentran acá que pueden decir, esto se ha mantenido durante el tiempo, esto no cambió, o no cambió tanto? Acuérdense del arte bizantino y de ahí para adelante. Todo se ha ido borrando y transformando y haciéndose más humanizado, más realista. ¿Se acuerdan que arrancamos con una imagen que era la bizantina,
que no tenía que recordarnos al mundo material, solamente el mundo espiritual. Esta nos recuerda al mundo material, a través de la representación de lo espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero algo nos quedó. ¿El realismo? No, ¿qué nos quedó? El realismo cambió. Antes las figuras eran planas, todas iguales. Acá ya tiene cada uno su ropita, su cara, su volumen. Esto lo habrán visto el año pasado en dibujo ¿La también. posición? Ah, la frontalidad. La simetría. Exactamente. La simetría. Fíjense que de alguna manera está bastante simétrico. Y prácticamente de esa imagen que arrancamos bizantina, yo vi que acá está. Es casi lo único que nos ha venido quedando. Fíjense que el arte fue pegando un cambio de 180 grados. Desde una cosa totalmente fuera del realismo, plana, etcétera, etcétera, donde no había individualización de los personajes, acá sí, ya podemos empezar a ver quiénes eran, retratos más o menos fieles. Miren todos los músculos, la pose, bien hecho, o sea, muy realista. Prácticamente lo único que nos va quedando es la simetría. Y la jerarquía no es intencional, o sí, es solamente por... No, que en realidad prácticamente que no hay jerarquía. Por ahí está un poco más grande la imagen de Dios, pero fíjense que Cristo y los hombres están más o menos del mismo tamaño. No hay gran cosa, ni le salen tantos rayos, otra cosa que por ahí quedó es que los santos tienen aureolas y los civiles, por decirlo de alguna manera, no. O sea, hay todavía una jerarquía marcada a partir de un indicador de la santidad. Acá se menciona el Vida de Artistas, el libro de Vasari, y otra cuestión que supuestamente nació en esta época, en realidad venía de antes, pero que hasta el día de hoy lo vemos, el mecenazgo, que es cuando alguien poderoso promueve a través de un aporte económico, digamos, la producción de arte. El famoso mecenas, el que lo banca Leonardo, el que lo banca Miguel Ángel. En nuestros días pueden ser esas becas que son como mecenazgos, que dicen, bueno, ella presenta un proyecto a la beca, antes había una muy famosa, se llamaba Fundación Antorcha, que nos presentaba un proyecto de arte y te daban un montonazo de guita y vos haces tu proyecto o estudiabas o lo que sea. O el Fondo Nacional de las Artes, vieron que da becas para estudiar, becas para producir, becas para lo que sea, actúan como mecenas. Y esto es interesante porque el mecenas se supone que es alguien que está tan conmovido y ama tanto el arte que promueve la producción de arte. En realidad, eso puede ser más o menos así o más o menos no. En esta época había muchos mecenas que justamente eran gente poderosa que pagaba artistas para que los retraten o les decoren sus grandes palacios, etcétera, etcétera. O sea, tenían mucho que ver, más que con un amor al arte, con un amor a la publicidad, por decirlo de alguna manera. Obviamente que también les gustaba el arte, pero en algunos casos, en otros no le daban ni pelota, simplemente les interesaba que mostrar su estatus, etc. Acá volvemos al tema de la perspectiva. Fíjense que acá hay una perspectiva que está muy bien resuelta. Inclusive fíjense este caballo, el escorzo bastante bien armadito, la gente que está tirada, o sea, hay un realismo bastante interesante. Y acá vemos otro elemento que nos queda del arte oficial, del bizantino, muy disimuladamente, pero está. ¿Qué pasa con esta representación, con este paisaje en un punto? Bueno, creo que lo dice abajo. A ver.
Sin embargo, al observar los cuerpos desnudos veremos una total idealización de las formas. Lo mismo podemos decir del espacio de fondo por las montañas, totalmente idealizadas también. Continúa la representación de lo invisible a través de una lengua idealizada. Exactamente. Fíjense que están todos recién bañaditos, impecables, perfumados, peinados. No. Todo el mundo está impecable, idealizado. Fíjense que Estoy ideal. una cosa que nos marca bien la idealización y que va a trascender inclusive el Renacimiento y mucho tiempo después, es que no se le hace bello a las personas, salvo cuando tienen barba. Pero no van a encontrar nunca pelo en pecho, abajo de los brazos. No tienen vello. Lampiños. Son lampiños, claro, el cuerpo perfecto, así depiladito. ¿Vieron como esos que hacen fisicoculturismo? Que salen del carnaval para que se le vean bien los músculos y qué sé yo, se afeitan todo. Y fíjense... ¿Es propio del bizantino, el realismo idealizado? ¿O qué es lo que queda del bizantino? El idealismo. El idealismo. Claro. Que en el bizantino no se hacía a través del realismo, sino de una figura totalmente irreal que parecía un dibujito. Acá se hace bien realista, pero todavía no está realista. Claro. Tiene una cosa ideal. Inclusive lo vemos en el paisaje. Esta montaña es un bolazo. Parece una montaña de la época bizantina, mucho más linda, pero si ustedes miran las imágenes bizantinas donde hay montañas o cuevas, tienen esta misma forma. Es una montaña que puede ser cualquier montaña. Sin embargo, acá atrás sí se ve una ciudad que debe estar bien establecido. ¿Cuál era? El cielo también está medio fantasioso. El cielo sí, está todo con esas nubecitas que parecen más de gurises que de la primaria que de la realidad, digamos. Es un cielo medio idealizado. Claro, de este lado parece que se está echando un siestón en la cruz. Dice, ya que me crucificaron, voy a aprovechar a... Claro. Que quizá el modelo estaba efectivamente tirado y quedó ahí medio en una posición que no se sabe lo que es. Porque en realidad el único que está crucificado con clavos, si le fijan, es Cristo, y este en realidad tiene las manos atadas supuestamente atrás de la madera. En ambos casos debe ser horrible porque se descoyuntan las articulaciones de una manera estrepitosa. Debe ser bastante doloroso. Pero este sí, está muy descansando con las patitas arriba. La verdad que es un detalle interesante. Porque tiene los pies atados y se ve como que se ha zafado. Claro, este tiene el pie atado, pero este lo zafó, este tiene el pie atado y Cristo los pies clavados. ¿Cómo? Se lo están para atrás de vuelta así. Qué dolor, ¿no? Que te agarren ahí, te empiecen a dar. Y poniendo a caballo está medio como pensándolo. Sí, era un suplicio bastante interesante. Y fíjense que... El color del cuerpo, de los cuerpos. Porque Sí. siempre se lo hace como muy pálido, como digamos, si yo estuviera muerto, supongo. Sí, los cuerpos son, salvo cuando dibujan algún árabe o alguna cosa, son generalmente pálidos. En este caso, el más pálido es el de Cristo. Que en realidad yo no sé si la intención fue hacerlo pálido o hacerlo más iluminado. Claro, para mí que tenía más que ver con la iluminación. Porque fíjense que cuando se representan muertos tampoco se los hace color verde ni violeta, se los hace del mismo color que los vivos, a lo sumo un poquito más pálido. Pero no. Bueno, para ahí parece un papel. Fíjense que todavía hay como un límite hasta dónde represento lo corporal real. No le pongo pelo, es más, a Caravaggio, que fue un pintor del barroco, unos pocos años después de esto, tuvo muchos problemas con la iglesia porque él pintaba cuadros para la iglesia, a veces lo acusaban de ser demasiado realista. Por ejemplo, si él hacía un santo que venía caminando por los caminos de Maús, por ejemplo, le hacía las patas sucias de polvo, no. Un santo no puede tener las patas sucias.
O una vez hizo la Virgen muerta, utilizando una modelo que se había muerto, y también, como esa modelo era una prostituta, por propiedad transitiva no podía usar a una prostituta para representar a alguien santo. Haga de nuevo el cuadro. Y así 1.000.000 de casos. Entonces había como un límite. ¿Hasta dónde puedo representar realmente, o sea, con realismo, a alguien santo, espiritual, digamos? Otra cosa interesante, fíjense, los desponsorios de la Virgen, esta supuestamente la Virgen María y José, casándose. Fíjense que acá no hay una intención de representar un momento histórico. Tanto la Virgen como San José, como todo el resto, ya me estoy quedando sin voz, me parece que esto no va a funcionar, están situados en la edad contemporánea a Rafael. No, ellos vivían allá, en Palestina, en el desierto, en una aldea ignota que no la conocía ni el loro y que vivían 4 gatos locos en el medio del polvaredal. Y andaban vestidos, a saber con qué. Acá, fíjense que los representan con la dignidad que deben tener las personas santas. O sea, todo vestido de seda, los está casando, no sé si el Papa o quién, todos vestidos a la usanza de esa época. Y por otro lado, ¿qué hace Rafael? También hace una muestra, una exhibición de esa destreza, de esas nuevas habilidades que tienen los artistas con el tema de la perspectiva. Fíjense que la representación de este templo y del piso y todo es perfecto. Hizo las baldositas con la fuga, con todo, o sea, está haciendo un alarde, lo mismo que Leonardo en esta representación de La Última Cena, que es una de sus obras más famosas junto con la Gioconda. Es más famosa dentro de la historia del arte, inclusive, por lo menos en Occidente. Y acá también hay todo un uso de la composición y la perspectiva. Fíjense que acá todas las líneas nos van a llevar hacia el mismo lugar, que es hacia Jesús, exactamente. Fíjense que se sigue manteniendo la simetría, más o menos disimulada, pero sigue estando. Hay pesos similares en ambos lados de la composición, siempre es equilibrada, siempre es armónica. Profe, ¿el Greco de qué periodo es? El Greco está se lo considera del barroco, pero está más o menos casi contemporáneo con estos. Algunos lo traen más para el manierismo, por la forma en que deformaba las personas. Vieron que las hacían medio flacas, largas, ya vamos a ver algunos ejemplos. Inclusive la manera de pintar también ya empieza a tener una cosa muy personal. Fíjense que acá todos pintan igual, no vemos la pincelada, siempre es lavado. Hay un método para pintar que se supone que es el que está bien. De hecho, mucho cuidado de que se respeten esos métodos tenían los gremios, los veedores. En esta época, generalmente para encargar pinturas se hacían contratos, donde se especificaba todo, el tema, los personajes, los colores, algo creo que hablamos la vez pasada. Y el gremio de los pintores tenía veedores, que eran como unos inspectores que decían, a ver, a ella, a la iglesia, bueno, te van a encargar de tu iglesia porque no representa la imagen. Mal ejemplo. Bueno, a mí me encarga la iglesia San José, acá la catedral, que le haga una virgen ahí atrás del altar que le pinte. Y hacemos un contrato. Entonces venía ella, que es la veedora del gremio de los pintores de Gualeguaychú, y decía, a ver, el contrato dice que tiene que estar la Virgen María, con 3 ángeles alrededor, mira, dice, sí, está bien, que tiene que estar pintada al óleo, está bien, que tiene que tener tanto porcentaje de azul, está bien,
La representación está bien lograda las encarnaciones, bien hechas las telas, está todo bien, listo, siga para adelante. Si me veía algo mal, decía, bueno, a usted no le van a pagar porque esto no es lo que se amorgó. Es más, va a venir otro y lo va a terminar y a retocar y a hacer bien. O sea, eran muy estrictos. ¿Pero por qué podían ser muy estrictos? Porque tienen un criterio muy claro de cómo se hacen las cosas. Entonces era muy fácil decir, esto está bien, esto está mal. Fíjense que hoy no pasa eso. Sobre todo con las nuevas modalidades de arte. El arte conceptual y todo eso. Ya no hay margen para el error, ni para decir esto está bien, esto está mal. Entonces no hay criterio. Entonces, ¿cómo valoramos las obras? Ni para decir qué es arte o qué no es arte. Ni siquiera para decir qué es arte y qué no es arte. Y lo más importante, para ponerle valor. ¿Cómo le doy valor a una obra? ¿Qué sé yo? No sé. La otra vez se vendió en $40.000 una escultura que era un papel de diario hecho un bollo. Pero la galería dijo, no, el artista la hizo acá, la escultura. Vino con el diario y lo abolló acá. ¿Quién es profe que hizo piedras con ruedas? No sé si lo vio, un artista y que está en un museo también, que eran piedras que le puso ruedas tipo de patines. Ah, no lo vi. Pero se ve cada cosa hoy, lo que quieran. O sea, ¿cómo valoro yo eso? No lo puedo valorar por el tiempo, no lo puedo valorar por el material, no lo puedo valorar por si está bien o mal hecho, que tendría que haber usado otro diario o abollarlo diferente. No, nunca se equivocan los artistas nuevos. Todo lo que hacen está bien. Se pierden de eso tan lindo que es errar. O tratar de esquivarle al error, o corregir el error. Que un artista que se mueve en otro ámbito está corriendo permanentemente en ese filo. Me irá a salir esto, me está saliendo bien, me está haciendo como yo quería. Es hermoso eso, es lo lindo del arte. Poder tratar de lograr transmitir lo que uno quiere. En el arte conceptual eso no pasa. No corro riesgo, agarro esto, lo pongo ahí, ya está listo, está bien. La banana famosa que estuvo el año pasado o el otro en la feria de Miami. ¿Cómo valoramos eso? Esa banana se vendieron 3 por $120.000 cada una. ¿Por qué vale $120.000? Tiene $120.000 de material, de mano de obra, Bueno, en esta época la cosa no era así. Había que poner el lomo y el cuerpito para adquirir una serie de destrezas, como van a ver en el libro, durante muchos años para poder... Uno no podía tener un taller así de buena en la primera. Tenía que ser maestro. Y el título de maestro se lo daba el gremio. Uno empezaba en el taller como aprendiz, después seguía como medio oficial, digamos, más o menos como hacen los albañiles, vieron que son peones, medio oficial, oficial. Acá era lo mismo. Aprendí, medio oficial, no me acuerdo cómo le llamaban, y maestro. Cuando uno rendía para maestro, que tenía que hacer una pintura, y venía y decía, y aprobaba, recién ahí podía tener un taller, y tener discípulos y tomar encargos. Yo, si no era maestro, no podía tomar ningún encargo. Y si llegaba a tomar un encargo, me caía el gremio y me hacía percha. Entonces, fíjense cómo estaban estandarizadas las cosas y con un criterio, y por eso medio que también todos pintaban iguales y no se salían del molde. Porque ese criterio respondía a una necesidad muy concreta, que era poder representar cosas, objetos, personas, situaciones. Y el que las vea tenía que entenderlas. O sea, había que manejar el lenguaje del arte a la perfección. La línea, el color, el dibujo, la composición, la luz. Todo eso para que se entienda. Era como aprender a escribir, pero sin falta de ortografía, sin faltas gramaticales, manejando a full. Como hubieran querido nuestros profesores de lengua de la primaria y la secundaria, y que nunca lo lograron. Ni lo van a lograr. Eugenio Puria, paisaje móvil, piedras con ruedas. Ah, pero qué campeón que es. Una fortuna seguro. Eugenio Puria. Lo critica Villarán. Villarán. Sí, lo deja imagino... por el suelo a todas sus obras porque va al museo y el hombre lo echa a Villarán.
le dice, no puedes estar en mi galería, en su... Ah, pues ya se la veía venir. Porque yo lo había criticado antes en un video. Claro. Y él fue y después le respondió y sí, lo defenestró. Claro. Sí, es que es muy fácil defenestrarlo porque no tienen mucho sustento. Sí. Después agarraba pintura y solo la salpicaba así. Claro, sí, que salpica. No era como una bola de cristal con tinta dentro y los espectadores tienen que ir y ellos mismos hacer la obra. Claro. Tirándola a la pared, con la pared. Mirá vos, y hacer una obra bárbara. Cucarachas de papel también así, sí, re loco. Sí, son de esas nuevas, ya no son nuevas, tienen más de 100 años, tendencias artísticas que hace 100 años que vienen repitiendo exactamente lo mismo, no hay muchas ideas nuevas, pero bueno, totalmente lo opuesto a esto. Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Santa Ana, la Virgen y el Niño. Fíjense que si yo no les digo que es Santa Ana, la Virgen y el Niño, a nuestra manera de ver actual, es difícil saber que es Santa Ana, la Virgen y el Niño. Uno dice, es una familia, la señora con la tía y el nene, y están jugando con un cabrito, con una ovejita, con un corderito. Y sin embargo, en la época sí que había una simbología, por ejemplo, esta. El cordero. Este es el cordero de Dios. Hay una analogía ahí como diciendo, es Cristo niño, no sean pavotes, claro. Más claro lo puedo decir. Pero fíjense que acá, por ejemplo, de alguna manera desaparece la simetría. No se pierde el equilibrio, nada, todo está perfecto. Pero ya no es una figura central cuando va al costado. Y fíjense que a Santa Ana y a la mujer le falta algo fundamental, las aureolitas. O sea, y el cuerpo ya no está así, se dobla. Claro, el cuerpo tiene movimiento, tienen diferentes movimientos. Hay un dinamismo de que la pintura anteriormente, hasta ya entrado el gótico, carecía, y de nuevo no sé dónde dejé el coso, acá. No sé por qué no lo veo. Fíjense que de alguna manera estas son grandes innovaciones, aunque parezcan pequeños cambios, pero son cambios. Y supongo que más de uno cuando vio este dibujo dijo, esta pintura, Leonardo está medio zafado, no le puso la aureolita. Es una falta de respeto, supongo yo. No sé de que haya habido problemas, pero seguramente a más de uno no le gustó. Porque, como digo, eran como especies de innovaciones. Pero también seguimos con un paisaje ideal, con figuras ideales, todo siempre lindo, bellos, perfectos, sin ningún problema. No tienen rasgos del paso por el mundo. Fíjense las patitas impecables, a pesar de que están en pata, en piso de tierra. O sea, es un realismo, pero hasta ahí, con límites. Acuérdense cuando vimos... no lo vimos todavía. Pero bueno, el decoro era fundamental. ¿Cómo estamos con el tiempo? Son menos 10. Son como menos 10. Ajá, ya se nos acaba la hora. Faltan 10 para 10. Igualmente, a pesar de que se van perdiendo algunas cosas, se siguen manteniendo otras. Como por ejemplo el tema del simbolismo, y cada vez más grande porque, por ejemplo, las frutas, las flores, cosas que antes no se podían representar y ahora sí actúan como símbolos. Acá les puse un ejemplo de una representación de la Virgen de Botticelli que... ¿Qué pasa? Le digo que el bebé se hizo la rinoplastia. Sí, tiene la nariz, pero está reoperado. Fíjense que ahí les puse un montón de simbologías que nos ayudan a leer. En realidad nosotros no nos ayudan a leer nada porque ya las tenemos medio perdidas, pero en aquella época eran claritas. Inclusive en esta época, alguien bastante religioso todavía las va a saber entender. ¿Qué te pasó?
No, que se transpira de la silla ahí, horrible. ¿Y qué Todo el tiene trasero bueno? mojado, La corona de espinas, ya anticipando su negro futuro, Claro, Profe, pero váyale. Por eso son todos símbolos, las uvas como símbolo de la sangre de Cristo, la estrella, símbolo de María, la corona de espinas, el libro, símbolo de la sabiduría, después los colores, el azul con el que se representaba a la Virgen. Acá sí Botticelli, que era un fanático religioso, le hizo unas aureolas a todo vapor, con sí, diseño y todo, Botticelli tuvo una especie de Mambetti, claro, porque en esta época en que estaban Botticelli y todos los muchachos, se produjo una discusión muy grande entre un monje. ¿De quién era el anterior? El anterior, No, el de las... perdón, el Leonardo. Un monje que se llamaba Girolamo Savonarola empezó a cuestionar al papado, digamos, que no era nada raro en aquella época, porque ¿quién estaba en el papado? Estaba Borgia. Borgia era un delincuente, tenía a su esposa, su amante, sus hijos adentro del Vaticano, todos vivían ahí, o sea, su hijo era un matón, pero sanguinario, que era el que dirigía los ejércitos del Vaticano. En esa época el Vaticano tenía su ejército y atacaba, sitiaba y tomaba ciudades y capturaba, o sea, era un reino más. Pensemos que a partir de Carlomagno y compañía, el reino celestial baja a tierra, porque él es el que le da los territorios pontificios al papado. O sea, el papado ahí empieza a tener tierras en serio. Antes de Carlomagno no, era una autoridad espiritual solamente. A partir de Carlomagno, cuando echan a los lombardos y qué sé yo cuánto, empieza a tener autoridad sobre tierra posta y a cobrar por eso, y a partir de ahí se convirtió en un estado más que trabajaba igual que los otros, a sablazo limpio. De hecho, Julio II, que fue el papa que le encargó a Miguel Ángel que pinte el techo de la Capilla Sixtina, le llamaban el Papa Guerrero, porque él mismo iba frente a sus ejércitos. Anteriormente a él estaba Borgia, que se llamaba Alejandro IV, era su nombre de papa. Él no iba al frente de sus ejércitos, pero su hijo era el jefe de los ejércitos del Vaticano. Y era muy sanguinario. ¿Podían tener hijos en su momento el Papa? No. Pero tenía... No, por eso digo, hacían lo que querían, o sea, afanaba, era prestamista, pedía prestado y andaba en todos los curros con los bancos, era un despelote. Acuérdense que acá nomás se va a armar el lío con Lutero. Acá nomás. Dejen pasar 20, 30 años y aparece Lutero. Pero Lutero, por determinadas circunstancias, fue el que la pegó. Pero Savonarola le hacía las mismas críticas. Que el Vaticano era un lupanar, que nada que ver con lo que predicaba Cristo, ni la Biblia, ni nada, que era un despelote. Lo mismo que John Huys en el norte. También lideró un movimiento de protesta contra la iglesia oficial. Lo que pasa es que Lutero va a tener una ventaja increíble, que va a ser la imprenta. La imprenta. Lutero, ¿qué hace? Traduce la Biblia al alemán, inventando el idioma alemán, que hasta ese momento nadie lo había escrito, era un idioma oral, para que toda la gente la pueda leer. Y eso se pudo hacer porque estaba la imprenta. Porque antes no solo no estaba la imprenta, sino que la Biblia había que copiar la mano y en latín, que solamente lo hablaban los curas. Entonces, claro, no, Dios dice que vos me tenés que pagar un impuesto. ¿Y a quién le voy a discutir? Andá acá, te la Gardén. Lutero decía, déjense de robar. No necesitamos intermediarios para nuestra relación con Cristo. La relación es individual. Y si uno quiere saber qué me dice Cristo, acá está la Biblia y la tiene que leer.
no que se la cuente otro, porque le va a contar lo que quiera, más cuando hay guita de por medio, como hace el papado. Obviamente al papado le agarró un ataque de caspa, bueno, se produjo una ruptura en la iglesia y ahí salió el protestantismo. Bueno, conocido y habitual. Pero bueno, en esa época surge Savonarola, que después el Papa Borgia lo termina condenando por herejía y lo quema, lo hace quemar en la hoguera. Savonarola dijo que no tenía ningún problema porque él no se iba a quemar porque Dios lo iba a salvar y no sé qué pasó, que yo justo estaba mirando para otro lado en ese momento, pero se prendió fuego el viejo y se acabó el movimiento. Pero llegó a dominar Florencia, que era donde vivía Botticelli y donde vivía Miguel Ángel. Echaron a los Medici, que eran la familia que durante no sé cuántos años había dominado y después iba a volver y iba a seguir dominando Florencia, los famosos Medici, los grandes mecenas, que yo cuánto, y había una crítica y un desprecio hacia los ricos, justamente por amar tanto el mundo material, que los combatían permanentemente. Y organizaban las plazas cada tanto unos eventos que se llamaban las quemas de las vanidades. Y toda la gente tenía que ir y quemar todas las cosas que expresaran vanidad. Espejos, joyas, esto, lo otro. Y Botticelli, enceguecido con las enseñanzas de Savonarola, iba y quemaba sus cuadros. Porque él había pintado muchos cuadros que no eran de temas religiosos. Uno que llegó hasta nuestros días es el nacimiento de Venus. O el de la primavera. Son tan famosos de Botticelli. No sé por qué se salvaron de la quemada. Pero fíjense que él ahí estaba hablando de temas paganos. La primavera o Venus como diosas griegas. En cambio, a partir de ahí no pintó más que vírgenes, virgencitas, Cristo y Cristecitos. Un fanático fundamentalista religioso, que tomaban las armas, obviamente. Así que bueno, Botticelli era extremadamente respetuoso de todo lo que no se zafaba nada. Y con Botticelli vamos a ir terminando nuestra clase porque ya estamos en hora.